todos bienvenidos a su programa Diálogo Ministerial. Soy el pastor Otoniel Pardo desde Kairos TV para compartir con ustedes un programa más de gran ánimo, de aliento, de testimonio que nos va a bendecir muchísimo. Hoy en la grata compañía de los esposos Franco, Orlando Franco, Consuelo Pardo de Franco, cuñado, hermana. Es una bendición poderlos tener hoy para compartir vivencias, testimonios que van a ser de mucho ánimo, de mucho aliento para el pueblo de Dios y para que muchos que no conocen al Señor se animen por acercarse a Él, arrepentirse de todo corazón y poder ser salvos. Pastor Orlando, bienvenido. Saludos a nuestros televidentes. Pastor Daniel, gracias por esta oportunidad. Kairos TV, gracias también por esta oportunidad. Y bueno, pues a todos los televidentes que nos están oyendo, pues prepárense, hay mucho que recibir de parte de Dios y nosotros pues tenemos la oportunidad de compartir todo lo que Dios pues en el poco tiempo que tenemos nos ha ido enseñando, ¿no? Gracias, Pastor Antonio. Gracias, Pastor Orlando, una bendición poder tener hoy. Pastora Consuelo, adelante, su saludo. Muy agradecida primero con Dios, gracias también con usted, pastor, por la invitación. Y bueno, estoy aquí feliz, llena de gozo para poder compartir juntos acerca de Cristo y de todo lo que Él hace en nuestras vidas. Bueno, un saludo para todos. Gracias, pastores, por estar aquí. Pastor Orlando, tenemos muchos años de conocernos. Tu testimonio es realmente muy inspirador. Tus orígenes, tu experiencia de joven y luego conocer al Señor. Cuéntanos un poquito acerca de ti, de dónde vienes, tu familia, un poquito de tu testimonio en tu juventud. Bueno, Pastor Daniel, yo vengo de una familia común y corriente, ¿no? Bueno, pues yo desde pequeño pues recibí pues una fe más que todo, una fe por tradición, ¿no? Una fe por convicción, ¿no? Y bueno, pues creí en Dios en la manera que mis padres creían, ¿no? Y bueno, pensé que esa era la manera de creer en Dios y esa era la manera de seguir a Dios, pero en el transcurrir del tiempo pues tuve una experiencia personal con Dios, ¿no? Y no porque lo estaba buscando necesariamente. En ese tiempo pues estaba viviendo una vida bastante complicada y difícil, ¿no? Pero tuve la oportunidad pues de ser invitado a una iglesia local donde pues me compartieron el evangelio, ¿no? Y donde pues a poco tiempo tuve la oportunidad de tener una experiencia personal con Dios. Y ya la fe que empecé a abrazar ya no fue una fe pues que venía por tradición, sino porque yo fui convencido por la palabra y por el Espíritu pues de la existencia de Dios y de cómo Él pues había enviado a su Hijo a morir por mis pecados, ¿no? Entonces en base a eso pues fui yo experimentando el nuevo nacimiento. Desde ese momento pues mi vida cambió de una manera totalmente radical, ¿no? Yo iba, por ejemplo, yo me iba camino al norte, pero en ese caminar, pues conozco a Dios. Dios cambió el rumbo de mi vida y me empezó a llevar hacia el sur, ¿no? Hacia el sur, a vivir una vida totalmente diferente a la cual llevaba, ¿no? Y no porque me imponían reglas, no porque me imponían, pues, alguna forma de disciplina, no, porque nacía en mí el querer obedecer la palabra, el querer seguir a Dios y el querer conocerlo cada vez más y el querer hablar también de Él. ¿Qué edad tenías más o menos? Bueno, tenía más o menos, aproximadamente tenía 29 años, wow. Por ahí, 29 años, ahora ya tengo 57, ¿no? Sí, entonces, y para mí fue una experiencia bastante trascendental, bastante diferente a las experiencias que yo había tenido. Yo había tenido ciertas experiencias, pero no necesariamente experiencias espirituales, ¿no? Pero esta experiencia marcó en mi vida un antes y un después, ¿no? Yo ya no fui la persona que antes era. Como dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, he aquí todas fueron hechas nuevas, ¿no? Empecé a querer pues conocer a Dios más a través de su palabra, empecé a querer tener más comunión con Él, empecé a querer obedecer su palabra. Era algo que a mí me nacía, eso era algo que yo quería, yo deseaba, ¿no? Y bueno, pues eso me permitió ir conociendo a otras personas, ¿no? De las cuales pues fui recibiendo, fui edificándome, fui renovándome, fui conociendo un poco más.
y mejor a Dios, y a la vez también fui compartiendo ese conocimiento que yo tenía con otros, ¿no? Que también los iba edificando y alimentando y guiando hacia el camino correcto, ¿no? Que era Cristo, el camino, la verdad y la vida, ¿no? A través del cual pues, podemos llegar al Padre todos nosotros. Amén, amén, qué tremendo, tremendo. Ana Consuelo, cuéntanos un poquito de ti, tu testimonio, tu experiencia con Cristo. Bueno, también yo conocí al Señor en mis años de adolescencia, era una jovencita, pero en un principio yo iba a la iglesia porque mi mamá me llevaba, ¿no? Entonces era como una simpatizante nada más. Pero el testimonio de mi madre y mi hermano enfermo, que eras tú, y desahuciado, impactaba mi corazón, ¿no? La forma en que ella cómo se dirigía en oraciones, cómo Dios iba haciendo los milagros, porque incluso mi padre también enfermó de un parálisis, y cómo Dios lo sana. Entonces esas cosas fueron llamándome atención en serio acerca de Cristo, que era un Dios real, que era un Dios que hacía milagros, que era un Dios que cambiaba las vidas. Entonces, wow, creo que Dios iba tocándome, iba llenándome de su espíritu, iba poniendo en mi corazón un querer de buscarlo con sinceridad, ¿no? Entonces Dios iba cambiando mis deseos y mis pensamientos, y yo tenía un deseo por amar al Señor, por buscar servirle siempre, y Dios fue obrando en mi vida milagros. Primero en la vida de mi papá yo vi un milagro, que Dios lo sana, ¿no? Y el tuyo, cuando eras desahuciado, y mi madre, yo no me olvido de sus palabras que dijo: ¿qué médicos ni médicos? Aquí el médico de médicos es Dios, y Dios te va a sanar. Y así fue. Bueno, ese es otro testimonio muy largo que alguna vez vamos a poder compartir. ¿Y en qué momento específicamente y dónde fue que tu conversión? Bueno, fue en Catedral de Fe. Ajá. Ahí recibí mis inicios, mis primeros pasos. También pude servir como sublíder con los adolescentes, visitando los albergues, íbamos a predicar a las calles. Fue una experiencia muy hermosa, de mucha bendición, de mucho aprendizaje, de mucho entrenamiento. Amén. Pastor Orlando, ustedes son esposos, están en el ministerio. ¿Cómo así ustedes se conocen, deciden casarse y luego también involucrarse ministerialmente? Bueno, nosotros nos conocimos pues en una iglesia local, ¿no? Una iglesia local. Había un evento en esa iglesia, ¿no? Y bueno, pues mi esposa ese día había llegado a un ministerio y que Dios los usaba mucho en cuanto a lo que era sanidad, ¿no? Y bueno, pues y invitó al público para que entre nosotros pues podamos ministrarnos si tendríamos algún mal, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo. Entonces pues mi esposa me empieza a ministrar, ¿no? Y yo empiezo pues, y ella también se da cuenta, y había gente alrededor de nosotros, de que Dios empieza a obrar un milagro, era evidente, ¿no? En mi vida, ¿no? Entonces es ahí donde yo la conozco a ella, pero no pensé que vivía cerca donde yo vivía, no pensé que vivía. Yo ya la había visto, pero ahí me sorprendió verla, pero más me sorprendió todavía porque ella vivía cerca de donde yo vivía y nunca la había visto. Entonces pues de ahí pues fuimos frecuentando, cultivando una amistad, y luego pues empezamos una relación de enamorados, luego pues una relación de novios y nos casamos, y bueno pues juntos empezamos a congregar en otra iglesia, ¿no? En otra iglesia local, ¿no? Y donde pues fuimos desarrollándonos, ¿no? Porque ahí pues íbamos aprendiendo, ahí íbamos sirviendo, y ahí íbamos relacionando también con hermanos mayores, pero a la vez también con pastores y predicadores, ¿no? Cosa a través de lo cual nosotros pues nos íbamos también creciendo y conociendo un poco más acerca de lo que era la vida ministerial. Y juntamente con mi esposa pues servíamos, ¿no? Servíamos. Ella por un lado sirviendo pues a las damas, ministrando a las damas. Dios la usa bastante en lo que es consejería. Dios ha depositado en ella bastante espíritu y consejo, de sabiduría, y yo me daba cuenta de eso, y a mí bueno pues me gustaba mucho eso, ¿no? Y bueno, yo por otro lado pues me gustaba mucho la enseñanza, la predicación, y iba pues abriéndome camino, ¿no? O sea, era Dios dándome esa gracia que se me iba abriendo camino para estar en diferentes lugares, ¿no? Con diferentes hermanos y pastores, ¿no? Y eso me permitió pues también ir desarrollando un perfil ministerial, ¿no? Cosa que yo no conocía, no sabía, ¿no? Pero iba desarrollando, y bueno, y estoy en eso, ¿no? Desarrollándome
y creciendo en el Señor un poco más cada vez y sirviendo pues juntamente con mi esposa. Los dos hacemos todo un equipo, ¿no? Yo no tengo el don que ella tiene, ni ella tiene el don que yo tengo, no tiene la gracia que yo tengo, ni ella tiene la gracia que, ni yo tengo la gracia que ella tiene, pero los dos hacemos un equipo. Amén. Y cuando cada uno de nosotros pues está en su lugar, bueno, yo veo que ella es de tremenda bendición, ¿no? Y yo veo que la gente pues es edificada, es alimentada, es grandemente bendecida, ¿no? Entonces, sí, bien, gracias a Dios. Definitivamente doy gracias a Dios porque veo que los dos pues somos de una misma familia, hemos nacido en Cristo, tenemos una misma naturaleza, hay un yugo similar, ¿no? Y que ambos queremos servir a Dios, agradar a Dios, complacer a Dios y glorificar a Dios pues en todo lo que hagamos, en medio pues de nuestras limitaciones e imperfecciones humanas, como todavía lo tenemos y lo llegaremos a tener hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Generalmente cuando a mí me preguntan cómo conocí a mi esposa y las cosas que yo recuerdo, cuando le preguntan a mi esposa, generalmente recuerdo otras cosas, así que vamos a preguntarle a tu esposa cómo recuerda ella todos esos encuentros y toda esa experiencia. Pero eso lo vamos a hacer en el siguiente segmento. Vamos a continuar después, y así que ya volvemos. Que Dios nos bendiga. Aquí estamos en su programa Diálogo Ministerial. Hace unos minutos estaba compartiendo con nosotros el pastor Orlando lo que él recuerda de este testimonio del encuentro con la que llegó a ser su esposa, la hermana Consuelo, y queremos pues escuchar de ella, ¿no? Cómo recuerda esta experiencia de conocer a este varón, el hombre de Dios, Orlando Franco, y además otras cosas que alrededor de esa experiencia pues se dieron, ¿no? Así que, pastor o hermana Consuelo, compártenos un poquito. Bueno, así como él mencionaba, también recuerdo casi parecido que yo oré por él y bueno, yo lo único que recordaba hasta ir a sus manos, porque yo me concentré en sus manos. Y luego nos encontramos en una avenida y él me dice, hermanita, y yo no lo reconocía, no me acordaba de él, y él me dice, hermanita, usted oró por mí en tal conferencia. Ah, hermano, mucho gusto, ahí nos conocimos, fuimos siendo amigos, me invitó a su iglesia, pudimos compartir ahí con los jóvenes, y así pues Dios puso la semillita, ¿no? De sentirme atraída y interesada por su forma como él servía al Señor, con qué seriedad y responsabilidad lo buscaba y sabía, ¿no?, acerca de la palabra de Dios, y entablamos una amistad, cultivamos una amistad, luego nos enamoramos, luego nos casamos. Y bueno, ha sido toda una aventura, todo un desafío en medio del dolor y del gozo. Yo creo que eso está entrelazado en la voluntad de Dios y ha sido de bendición. Hemos tenido pues también nuestros retos, nuestros desafíos, pero Dios ha sido fiel y Él siempre ha cumplido su propósito con nosotros y siempre hemos tenido ese deseo muy ferviente de poder servirle. Y creo que eso no acariciamos nunca, dejar de hacerlo, y es una bendición para nosotros servir al Señor y darle la gloria con nuestra relación, con nuestro matrimonio, y poder así transmitir a las personas acerca del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos hijos tienen? 2 preciosos hijos, Melanie y Jeremy. Y Melanie es la mayor y mi Jeremy, que es el menor, por la gracia de Dios. ¿Cómo se encontraron sirviendo al Señor? ¿Cómo se encontraron ya sintiendo ese llamado, ese servicio al ministerio? Bueno, él era líder en su iglesia y yo también era líder en la iglesia. Entonces, cuando nos unimos, siempre era prioridad, ¿dónde vamos a servir? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, claro que hubo un poquito de fricción al principio, perdón,
porque teníamos como liderazgo los dos. Entonces, como yo también recién estaba madurando en algunas cosas, aprendiendo en algunas cosas, entonces yo también quería liderar. Y todavía no había entendido muy bien cuál era el rol como esposa del pastor. Entonces ahí como que hubo algunas cositas, pero Dios iba por el camino, enderezando nuestras veredas, como dice la palabra de Dios. Así que comenzamos a servir donde la iglesia donde él congregaba, y con los jóvenes, en el tiempo de oración también, y así Dios nos fue llevando allá nosotros también pastorear una iglesia local. Yo he visto en tu ministerio, Orlando, yo tengo tiempo conociéndote, realmente he visto servir al Señor, te he visto con ese fervor, ese impulso de predicar, de proclamar el Evangelio. ¿Cómo así te nace hacer eso y salir afuera a las calles y también enseñar la palabra? Bueno, como dice, me nace, ¿no? Me nace, y yo creo que lo que nacía en mí era algo que el Espíritu Santo iba poniendo en mí, ¿no? Ese deseo de proclamar su verdad, de proclamar el Evangelio, ¿no? No solamente dentro de la iglesia local, sino también fuera de la iglesia local, ¿no? Porque una cosa es predicar en la iglesia local y otra cosa es predicar afuera, ¿no? Pero había esa inquietud, ese deseo, y por la gracia de Dios lo fui haciendo, ¿no? Hubo gente alrededor de mi persona que fue apoyándome, ¿no? Porque definitivamente lo que uno quiere hacer dentro de la iglesia local y fuera de la iglesia local no lo puede hacer solo. Necesitamos todo un equipo, necesitamos un equipo humano para poder desarrollar la visión, el propósito que uno quiere lograr, ¿no? Pero fue Dios, definitivamente es Dios, y en la medida que iba buscando y en la medida que voy buscando más a Dios, hay esa pasión, hay ese deseo, hay ese interés, ¿no? de hacerlo, de proclamar a Cristo, ¿no? Tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, ¿no? Porque bueno, pues nuestro Salvador, pues, ¿no? Él nos salvó y ahora pues nos está santificando a través de su palabra y su Espíritu Santo, pero a la vez también tenemos pues la gran comisión donde dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no? O sea, ya tenemos el mandato, ya tenemos la orden, lo único que hay que hacer es salir. Eso sí, tratando de conocer bien el mensaje, ¿no? Es muy importante que manejemos un mensaje escritural, un mensaje sano, ¿no? Para poder para que la gente pueda ser atraído a Cristo, ¿no? Porque según las Escrituras, que el poder de Dios pues no está pues en un mensaje bonito que el ser humano puede idear, pueda crear, ¿no? El poder de Dios está en el Evangelio. Aleluya. El apóstol Pablo dice que hablando del Evangelio, que no se avergonzaba del Evangelio, porque era poder de Dios, dice, para salvación. Entonces, y eso es lo que hacemos, predicar el Evangelio. Gracias, Señor, por este tiempo. Gloria a Dios, extraordinario testimonio. Amén. Hermana Consuelo, en tu trabajo ministerial, por ejemplo, con las mujeres, con los niños, en la iglesia local, cuéntanos algunas de tus experiencias, de las necesidades que has visto y cómo las personas pueden y conocen el testimonio de gente transformada por la palabra de Dios en sus vidas. Bueno, ha habido muchos ejemplos, ¿no? De cómo Dios ha trabajado, sobre todo en los matrimonios. Wow. En un principio yo no tenía la convicción todavía de poder servir al Señor ya en un llamado de pastorado, ¿no? Con mi esposo, pero Dios siempre ponía a las personas con necesidades. Entonces hay una pareja en la iglesia particularmente, que es Raquel y yo, ¿no? Amén. Y su testimonio es de impacto, porque ellos llegaron destrozados. Ella llegó destrozada por una situación con sus hijos muy difícil y muy dura, y hemos visto cómo Dios ha ido obrando en su corazón, primero de ella y de su esposo, porque tenían hasta incluso una situación de separación muy triste, donde wow, hemos orado, hemos clamado al Señor y hemos visto cómo Dios ha ido transformando el corazón de ella, el corazón de su esposo, cómo ha ido guardando la vida de sus hijos, y eso pues como que es de mucha fortaleza, de que afirma nuestra fe, de seguir sirviendo al Señor con la gracia y la ayuda que Él nos dé, porque hemos visto cambios poderosos que son de testimonio hacia otras parejas. Entonces
eso nos anima pues a seguir predicando el Evangelio, ¿no? Y Él nos manda su palabra y de predicar el Evangelio a toda criatura. Y discipulamos y vemos el resultado y los frutos, y eso nos ayuda, nos fortalece y nos bendice mucho. Gloria a Dios. Hablando un poquito, Pastor Orlando, de lo que acabas de decir hace unos minutos acerca de la importancia del mensaje. ¿Cómo así tú entiendes que debe predicarse, que es el énfasis que debe darse? ¿Cuál es el mensaje que tú consideras es importante que la gente conozca? Bueno, yo crecí en una iglesia donde había mucha búsqueda de Dios a través de la oración y del ayuno, pero se adolecía bastante acerca del conocimiento de las Escrituras, ¿no? Entonces, y bueno, pues yo pensé que así era pues el caminar cristiano, ¿no? Más oración y poquita escritura, ¿no? Pero en el camino fui dándome cuenta de que no era así, había un desequilibrio, ¿no? Había un desequilibrio. Pero Dios permitió que me conozca con algunas personas, ¿no? Tuve entre unos contactos, amigos, pastores, ministros, que conocían las Escrituras, manejaban el Evangelio. Y algo que me llamó bastante la atención es que el enfoque que ellos tenían acerca del mensaje no estaba enfocado en el ser humano, en el hombre, sino que estaba enfocado en una persona. Y tampoco estaba enfocado en lo que el hombre hacía para Dios, sino en lo que Dios hizo en Cristo por nosotros, ¿no? Amén. Entonces pude darme cuenta que el mensaje del Evangelio está enfocado en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario. Y de eso tenemos que hablar, tanto de Jesús y de su obra, ¿no? Amén. Y ahí es donde está pues el poder de Dios para salvar al pecador. Amén. Vamos a estar hablando del mensaje, ¿no? Importante. Y en unos minutos vamos a continuar, vamos a estar hablando precisamente del mensaje y la obra actual que se está llevando a cabo en el ministerio con hermana Consuelo y también con el pastor Orlando. Ya volvemos. Seguimos en su programa Diálogo Ministerial, aquí por Kairos TV. Soy el pastor Otoniel, estoy con ustedes en cada programa compartiendo vidas, testimonios, experiencias que tienen como propósito pues edificar la fe, fortalecer la vida de nuestros hermanos y animar a mucha gente que no conoce al Señor para que lo pueda conocer. Hace unos minutos el pastor Orlando nos estaba hablando sobre la importancia del mensaje, ¿no? Entender que es Cristo el mensaje. Él es realmente el método que Dios ha escogido para que la gente pueda ser salva. Hermana Consuelo, ¿qué piensas acerca de eso, del mensaje, la palabra de Dios centrada en Cristo? Bueno, también así como mi esposo, de que la palabra misma nos enseña que el Evangelio se trata de Jesucristo, ¿no? Y Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por Él. Él es el único medio, Él es el mensaje de salvación. Así que debemos enfocarnos en la obra redentora de Cristo. Y eso es lo que nosotros compartimos, ¿no? Queremos que el hombre tenga sea tocado por el Espíritu a un mover de arrepentimiento y de un deseo por Dios, no de los beneficios o las salidas o las soluciones que Dios pueda dar a su vida, sino de que puedan amarlo, podamos amarlo por lo que Él es, por sus atributos, por lo que Él representa, y todo lo demás es añadidura. Y nuestro deseo más fuerte que sea el de poder seguirle y servirle, a pesar de que también podamos tener aflicciones, carencias y limitaciones. Pero nuestra mirada debe estar en Cristo Jesús, el consumador de nuestra fe. He visto que a raíz de justamente entender este mensaje, generalmente hay un énfasis por vidas cambiadas, vidas transformadas, vidas santificadas, hermana Consuelo.
Claro, pero ese ya es un proceso de santificación que hace el Espíritu Santo juntamente en nuestras vidas, porque primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, dice la Biblia. Así que es el Señor quien hace un poder transformador primero en nuestro corazón a través de su palabra, porque si bien es cierto, cuando somos nueva criatura, nueva creación en Cristo, somos como bebés que tenemos que desear la palabra de Dios, ¿no? Debemos desear la palabra, y Dios nos enseña que la palabra de Dios renovará nuestras mentes. Entonces vendrá nuestro crecimiento espiritual y podemos ver y entender a Dios como Él quiere darse a conocer a nosotros. Amén. Pastor Orlando, ¿qué están haciendo en estos últimos tiempos? ¿Cómo están enfocándose ministerialmente hablando? ¿Qué están haciendo en relación a estas actividades también que tienen que ver con la Navidad, el trabajo de los niños, etcétera? Claro, bueno, Dios nos está dando la oportunidad, Pastor Otoniel, de pastorear dos pequeñas iglesias, dos pequeños grupos, ¿no? Los dos están en el Callao, distancias bastante medianamente largas, sí, estamos trabajando en esos dos lugares, juntamente con mi esposa, ¿no? Y bueno, pues para estas fiestas navideñas, la iglesia está haciendo pues una actividad que tiene que ver con una chocolatada, que tiene que ver con unos regalos para los niños, ¿no? Claro, la chocolatada, los regalos, las sorpresas, no es el fin de este evento, de esta actividad, ¿no? No es el fin. El fin es que el Evangelio sea predicado en ese tiempo de la chocolatada, ¿no? Para aquellas personas que no conocen a Dios, para aquellos niños que tampoco conocen a Dios o han oído de Él, ¿no? Y el punto es ese, el punto es llevarles el mensaje, porque tanto como los adultos necesitan el mensaje, también los niños lo necesitan, ¿no? Los niños necesitan, ¿no? Jesús dijo una oportunidad que deja que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, Dios a través de Cristo no solamente ha venido por la gente mayor, sino también ha venido por esos niños, porque según la palabra de Dios, pues todos somos pecadores, ¿no? Y no por lo que hacemos, ¿no? Sino porque en quién nacemos, ¿no? La Biblia dice que el hombre natural ya nace pecador, nace en Adán, ¿no? Entonces, mientras esté solamente en ese nacimiento y no tenga un segundo nacimiento, según las Escrituras, se está fuera del reino de Dios. Por lo tanto, necesita también experimentar pues ese nuevo nacimiento, o ese segundo nacimiento, que tiene que ver con un nacimiento espiritual, ¿no? Que viene por obra del Espíritu Santo a través de la palabra, ¿no? Y ese es el fin, que en este evento, en esta actividad, en esta chocolatada, se pueda también predicar el Evangelio, ¿no? Proclamar el Evangelio tal como el Señor nos manda, ¿no? Y creo que es una tremenda oportunidad en estas fiestas para hablar de Cristo, ¿no? Amén. Si hablamos de Navidad, pues ¿de qué hablamos cuando hablamos de Navidad? No estamos hablando de agasajar a los niños, de dar regalos a los adultos, no. El cumpleaños no es de los niños ni de los adultos, el cumpleaños sí es del Señor. Amén. El agasajo es para Él, ¿no? Y entonces vamos a hablar de Él y vamos a llevar a la gente pues a enfocarse en Él y entregar su vida a Él y servirle a Él, porque todo de Él y para Él, ¿no? Aleluya. Gloria a Dios, extraordinario. La Biblia dice que por cuando todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, y que siendo justificados gratuitamente por medio de la fe que es en Cristo Jesús, ¿no? Y es el mensaje, me imagino, que están pensando transmitir a los niños, como bien decía el pastor Orlando. Están haciendo actividades, una chocolatada, cosas con el propósito de poder juntar a los niños y proclamar el Evangelio, hermana Consuelo. Sí, exactamente, así como decía mi esposo, queremos convocar a los niños, a sus padres, con el único deseo de que ellos puedan escuchar el Evangelio de Cristo y poder transmitir, pues, que el Evangelio se extienda, ¿no? Es como un medio, es un medio de gracia también, podemos decir, que Dios nos permite y nos da la oportunidad de testificar acerca de nuestra fe y sobre todo en estos tiempos, ¿no? De que hay un Salvador, porque a veces estamos con miedo y temor de todo lo coyuntural que sucede y no estamos mirando al cielo, que hay un Dios que gobierna, hay un Dios que tiene el control de todas las cosas y que en Él podemos confiar, ¿no?
Así que Dios nos ayude y nos permita, pues nos abra las puertas. Gracias a Dios y a la generosidad de los hermanos de la iglesia, ellos muy motivados, con mucha alegría, con mucha libertad, se desprenden y comparten y donan. Y así que tenemos toda la provisión prevista y nos vamos a gozar y vamos a testificar de Cristo el día domingo 17 de diciembre. El domingo 18, ¿no? Están todos todos los hermanos involucrados en esta obra. Gracias a Dios, es un mover precioso que Dios toca, ¿no? Los hermanos tienen libertad para compartir, se ofrecen libremente, sin presión, les dan con liberalidad y el Señor pues derrama gracia y bendición. A pesar de la coyuntura, de las situaciones que están pasando en el país, hay la posibilidad de bendecir a los niños, de compartir con ellos y poderles alcanzar algún presente, de manera que puedan saber de que así como Dios dio a su Hijo pues gratuitamente, Él es el don mayor, es el regalo mayor que hemos podido recibir, Pastor Orlando. Sí, pastor. Definitivamente pues no hay un regalo mayor que el ser humano pueda recibir que no sea Cristo. Amén. Cristo, ¿no? Aunque el ser humano no ve esa bendición, no ve esa. Bueno, nosotros tampoco lo veíamos antes que seamos pues creyentes, que el Espíritu tocase nuestros corazones. Pero bueno, pues ahora ya tenemos ese gran regalo, ¿no? Que nos ha asegurado salvación, justificación, vida eterna, ¿no? Y wow, ¿qué más podemos pedirle a Dios, ¿no? Nuestro destino eterno está asegurado y queremos también que este mensaje llegue también a otras personas que todavía no lo tienen, pues, y que puedan también asegurar su destino eterno, porque uno puede vivir tranquilamente esta vida, ¿no? Y esta vida física es temporal. Amén. Es temporal. Ahora nosotros no sabemos cuándo nos vamos, cómo nos vamos, pero lo que sí sabemos por la Escritura que un día nos vamos. La Biblia dice que Dios ha establecido, decretado que todos los hombres mueran. Y luego de eso viene el juicio, dice, ¿no? O sea, todos los hombres vamos a ser juzgados por Dios, porque Dios no solamente es Dios, no solamente es Padre, no solamente es Señor, también Dios en las Escrituras se revela como juez. Y un día va a juzgar a toda la humanidad, ¿no? Gloria a Dios. En la Biblia nosotros podemos encontrar varias verdades que a veces la gente pues ignora, no sabe. Y para eso estamos nosotros los que hemos recibido a Cristo y conocemos la palabra de Dios para enseñar, para instruir, ¿no? Para que la gente pueda saber de que la Biblia dice que el hombre es pecador, que el hombre sin Cristo está perdido, que el hombre necesita nacer de nuevo, que haya una obra de regeneración, de cambio interno, de nuevo corazón. Y eso solamente lo hace Dios por su palabra. Su Espíritu Santo nos transforma. Y es muy importante que podamos entender. El tiempo realmente nos ha ganado, pero habrá oportunidad para seguir compartiendo. Pero queremos dejar este pensamiento en nuestros hermanos y amigos, que podamos entender que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que todo aquel que invocar el nombre del Señor va a ser salvo, que la gracia de Dios está ahí dispuesta para alcanzar a toda persona en ese amor, en esa gracia, porque ninguno de nosotros merece la salvación, todos estamos perdidos, pero Dios nos alcanzó con su amor. Dice la Biblia, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, que aquí Dios ha venido a salvar y a rescatar los que estábamos perdidos. Y quiero invitarte para que hagas de Jesús tu Señor y lo puedas recibir. Que Dios te bendiga, gracias por acompañarnos, vamos a seguir compartiendo estas verdades y de seguro, hermano, hermana, mucho vamos a aprender. Que Dios te bendiga, ya nos vemos en el próximo programa. Bendiciones.